Hola, un saludo cordial a todos. Mi nombre es Fernando Loncón, profesor de matemática primero medio A, y a continuación le presento la siguiente cápsula grabada, titulada como Función lineal y ecuación de la recta. Matemática primero medio 2021. Jóvenes, el propósito principal de esta cápsula es básicamente hacer un análisis previo que nos permita abordar con éxito el primer contenido de álgebra para primero medio 2021, que es básicamente sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2 aplicado a la resolución de problemas. Entonces, es el propósito, poder abordar estos conceptos de función lineal y ecuación de la recta en un análisis general, que es básicamente de una u otra forma materia de octavo, para poder abordar de mejor forma esta cosa de sistema de ecuaciones. También, y como un propósito secundario de la presentación, es poder hacer la introducción de la utilización de software de gráficas matemáticas para poder hacer análisis gráfico, ¿ya? Porque básicamente los sistemas de ecuaciones lineales 2 por 2 son básicamente agrupación de dos funciones lineales. Por lo tanto, el que yo pueda graficar rectas y comprender que básicamente al graficar en forma simultánea en un mismo plano estas dos rectas que conforman el sistema, voy a poder estar resolviendo en forma gráfica, por eso es importante. Entonces, eso es básicamente. Entonces, comencemos con cada punto de la presentación. Índice. Primero, veremos una conceptualización general del concepto de función, ahí abarcando básicamente una forma como intuitiva de comprender el concepto de función. ¿Ya? Luego ya veremos lo que es la función lineal y ya veremos una definición general para luego pasar al punto 3 y ver el comportamiento de la recta como representación gráfica del comportamiento de una función lineal. Y finalmente plantearemos una actividad sincrónica que busca básicamente poder abordar este concepto de función lineal y ecuación de la recta, pero integrarlo al manejo gráfico o representación gráfica, mejor dicho, utilizando un software de matemática. En particular, vamos a dar dos alternativas, Desmos y GeoGebra, que son básicamente programas que me permiten hacer funciones matemáticas en forma gráfica, representaciones gráficas. ¿Ya? Estos cuatro puntos buscan el siguiente objetivo, que es el objetivo de la presentación. Comprender e identificar, disculpen, el comportamiento gráfico de una función lineal. Eso es básicamente lo que tenemos planeado como objetivo de presentación. Entonces, comencemos. Primer punto, función, conceptos generales. Cuando hablamos de función es importante hacer este análisis previo respecto a tres conceptos. Uno, el concepto de función propiamente tal. Dos, definir y volver a recordar cómo se considera en matemáticas lo que es una variable. Y finalmente, establecer la relación entre dos variables como aquellas funciones, ¿cierto? Entonces, comencemos. Función. Para entender el concepto de función lineal, hay que comprender varios conceptos relacionados. Por ejemplo, y para comenzar debemos comprender qué es una función. Así, al hablar de función, tenemos que pensar en funcionamiento, es decir, pensar en algo que funciona gracias a un conjunto de elementos y procesos. Por ejemplo, el funcionamiento de un auto. Entonces, esta forma, jóvenes, de poder comprender al menos de una forma inicial y intuitiva lo que es función, se aparta un poquito de lo que se hace generalmente, que es ocupar los diagramas sagitales para representar las funciones con un conjunto de partida, un conjunto de llegada, identificar dominio, identificar recorrido, ver que esta relación entre los elementos del conjunto de partida y llegada cumplen con dos condiciones que permiten establecer que esa relación es básicamente una función. Ya, pero yo quiero partir un poquito de algo que es un poquito más intuitivo, que es el concepto de caja negra. ¿Ya? La función es básicamente una caja negra, que básicamente tiene una entrada y una salida. Entonces, esta caja negra es básicamente un proceso, una relación entre una variable de entrada y una variable de salida. Que básicamente, ¿qué es lo que hace? Esta función o proceso toma la variable de entrada y le aplica alguna transformación, la convierte en una variable de salida. ¿Ya? Que es preciso, y esto hay que rectificarlo, que esta relación que me muestra esta caja negra cumple con ciertas condiciones que le permiten llamarse función. ¿Ya? Entonces, básicamente, la primera aproximación que yo les propongo es que consideren una función como una caja negra, que tiene una variable de entrada y tiene una variable de salida. Y tiene un proceso que no se conoce, pero que básicamente transforma estas dos cosas y da una relación. ¿Cierto? Eso es la buena función. Segundo concepto importante cuando estudiamos la función lineal es la variable, porque finalmente, como hemos dicho, funciones o una función es una relación entre variables, entre dos o más variables. Dice,
En general, en matemática, una variable es un símbolo generalmente denotado por una letra que representa el valor o el valor o un elemento desconocido. Eso es matemática, es básicamente un valor desconocido que varía y está denotado con una letra. En particular, al hablar de variables nos referiremos a los diferentes elementos, factores y características que definen un objeto, una situación o un fenómeno. Por ejemplo, tres variables muy conocidas sobre todo en el ámbito físico. El tiempo, ¿cierto? El tiempo varía y es una variable, ¿cierto? La velocidad, la altura, etcétera. Entonces ahí un poquito estructurando el concepto de variable, básicamente variable, como dice acá, es cuando uno se refiere a elementos y factores. Por ejemplo, eh, no sé, pues jóvenes de 18 años, una variable puede ser la altura. Por ejemplo, alguien puede tener 1,70 m, otro puede tener 1,90 m, pero aunque todos tengan la misma edad, su altura varía. Ahí tengo un concepto de variar, más allá del concepto matemático, un concepto más científico. ¿Ya? Desde este punto de vista, chiquillos, lo mismo, si consideramos y observamos la función como caja negra, aquí la variable de entrada va a representar la variable independiente, generalmente denotada por la letra X, y la variable de salida, que se obtiene luego de aplicar esta función, va a representar la variable dependiente, generalmente simbolizada por la letra Y. Por lo tanto, aquí estamos hablando que una función, desde el punto de caja negra, desde este punto de vista de caja negra, disculpen, es básicamente una relación entre una variable independiente, que es la de entrada, y una variable dependiente, que es la de salida. Esta relación entre variables, como hemos dicho, para poder ser llamada función propiamente tal, tiene que cumplir dos condiciones, ¿cierto? Igual la podemos recordar, que tienen que ver un poquito con el diagrama sagital. Para que una relación entre variables sea efectivamente una función, primero, cada elemento del conjunto de partida, es decir, todos los valores que toma la variable independiente, tienen que participar en la relación, ¿cierto? Y segundo, cada elemento del conjunto de partida tiene que tener una única imagen en el conjunto de llegada, es decir, una, una variable independiente tiene que tener una única imagen como variable dependiente. Eso es básicamente el concepto de variable asociado a este concepto de caja negra. Por lo tanto, repito, vuelvo a repetir, que cuando tenemos una relación entre dos variables, una independiente y otra dependiente, y esa relación entre esas variables cumple los dos requisitos que hemos señalado, hablamos de una función. En particular, señalar que la variable dependiente puede tomar cualquier valor que esté dentro de su dominio, y la variable dependiente, disculpen, que depende de la independiente, puede tomar valores que estén dentro de su recorrido. ¿Ya? Eso es básicamente este concepto de variable. Bueno, pero junto con el concepto de función, que lo hemos visto como caja negra, hay una variable entrada y una salida, que es básicamente la entrada la variable independiente y la salida la dependiente, tenemos que definir un poquito qué se entiende por relación entre variables. Dice, si existe relación entre variables, existe una covariación entre ellas. Así, cuando se da variación en una variable, sea cual sea el sentido de variación, crezca o descrezca, también se dará una variación en la otra variable. Lo mismo, creciendo o decreciendo. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, de nuevo, que las funciones son básicamente relaciones entre dos o más variables, las dos relaciones entre variables más famosas son: uno, la relación entre variables directamente proporcional, que son básicamente un tipo particular de función lineal, y las relaciones entre variables inversamente proporcional, que esas no son lineales, pero igual tenemos ahí una más que no lineales, tienen, al ser inversamente proporcionales, tienen ciertos puntos que no son totalmente definibles. Pero básicamente estas son las dos relaciones más básicas entre variables. ¿Ve? Entonces, eso. Disculpen. Entonces, dicho eso, una vez revisado el concepto de función, ¿cierto? Como esta caja negra, que tiene una entrada y una salida, con variable dependiente e independiente. El concepto de variable como aquello que básicamente yo le puedo asociar como variación a una característica, por ejemplo, la altura de los alumnos de cierta edad, o la velocidad que desarrollan los autos en cierta carretera, ¿cierto? Son variables. Y básicamente la relación entre variables, señalando cómo son las relaciones entre variables se representan o se explicitan a través de una variación o covariación de una y la otra, pudiendo ser directamente proporcional o inversa proporcional. Ya tenemos básicamente los conceptos para poder hablar de la función lineal. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. Función lineal. La función lineal es la representación
de la relación entre dos variables, pudiendo ser proporcionales o no proporcionales, donde su comportamiento gráfico resulta en una línea recta. Esa es la función lineal, básicamente una relación entre dos variables cuyo comportamiento gráfico es básicamente una línea recta. En general, tenemos dos tipos de funciones lineales. La más conocida es la función lineal afín, que es básicamente una relación entre variables que no es proporcional, que es básicamente, o por ejemplo, este tipo de rectas, que son básicamente rectas, líneas rectas en el plano cartesiano, que no pasan por el origen. Esa es una ecuación lineal afín. Y en cambio tenemos la función lineal propiamente tal, que son esas sí son relaciones de proporcionalidad, que son básicamente líneas rectas que pasan por el origen, ¿ya? Entre estos dos tipos de funciones lineales los vamos a mover. En la función lineal afín, que reitero, son aquellas líneas rectas en donde no se intersecta el origen del plano cartesiano, y las funciones lineales propiamente tal, que son funciones de proporcionalidad, en donde la línea recta que representa el comportamiento gráfico sí pasa por el origen, ¿ya? Ahí tenemos dos ejemplos, por ejemplo, y igual a 2x más 1 como función lineal afín y y igual a 2x como función lineal. Si se dan cuenta es básicamente que en una u otra existe un corte en el eje vertical diferente de cero. En la función lineal afín el corte no se desarrolla en cero, en cambio en una función lineal sí se desarrolla en cero. Eso en general. Pero ¿qué es importante? Dice, una función lineal es una relación entre dos variables donde se cumple f de x, y igual a x más b. O sea, te estoy diciendo que existe una función que relaciona dos variables, x y y, que tiene esta forma algebraica, ax más bi, donde el coeficiente a, el coeficiente numérico a y el coeficiente numérico b son números reales, cualquier número real, pero menos el cero, no pueden ser cero. Además dice, si esta f de x, y, esta función entre dos variables, tiene un valor constante, igual a c, donde c puede ser cualquier número, pero constante, se cumple que la relación lineal entre las variables se vincula con la siguiente ecuación de primer orden y dos incógnitas. Entonces, ax más b igual a c. Entonces, ¿qué dice? Si yo tengo una relación lineal entre dos variables x y esa relación lineal se caracteriza por presentar un valor constante igual a c, tengo la ecuación de primer orden y dos incógnitas dada por ax más b igual a 0. Esta forma de señalar a la función lineal como una relación entre dos variables, por un lado, asocia al lado izquierdo todo lo que tiene que ver con la variable, al lado derecho un número, una constante, ¿cierto? Esta forma, repito, es básicamente útil cuando consideramos los sistemas de ecuaciones lineales 2×2. Porque esos sistemas son básicamente agrupación de dos tipos de relaciones lineales de este tipo. Entonces es importante eso, porque nos da una pista que una de las formas de abordar estos sistemas que, repito, es lo que vamos a abordar como materia primero medio, es a partir de un punto de vista gráfico, sabiendo graficar funciones lineales, ¿ya? Eso básicamente. Ahora, visto ya estos conceptos, tres conceptos generales de lo que es una función y en particular cómo lo represento o coincido esos conceptos con la función lineal, puedo hablar de la ecuación de la recta, ¿cierto? La ecuación de la recta es básicamente la representación algebraica del comportamiento gráfico de una función lineal. Es básicamente la representación gráfica, es lo que representa gráficamente el comportamiento de una función lineal. Desde ese punto de vista, ¿qué podemos decir? Ecuación de la recta. La representación del comportamiento gráfico de una función lineal es descrito por una línea recta. Así, la ecuación de la recta es la representación algebraica ocupada para caracterizar el comportamiento gráfico de una función lineal. Existen diferentes formas para la ecuación de la recta. No obstante, en un inicio trabajaremos con la denominada ecuación principal de la recta. Existen otras, de hecho hay dos o tres que se ocupan harto, por ejemplo la ecuación de la recta punto punto, la ecuación de la recta punto pendiente, que son de una u otra forma algo equivalente a la ecuación principal de la recta. Pero qué importante, como dice acá, esta ecuación principal de la recta se caracteriza por presentar en forma explícita los dos elementos de la recta, que son la pendiente y el coeficiente de posición. Esas son las dos características de la recta. La pendiente, que es el grado de inclinación, siendo positiva para una recta creciente, siendo negativa para una recta decreciente y siendo igual a 0, ahí como una recta horizontal. Y el coeficiente de posición, que es básicamente donde la recta va a cortar al eje vertical. En particular, chiquillo, la ecuación principal de la recta tiene esta representación algebraica. Y igual a mx más m, donde m es la pendiente y se calcula con este método analítico, y2 menos y1 partido por x2 menos x1,
donde básicamente me dice la fórmula que yo necesito 2 puntos para determinar la pendiente de una recta, donde y2 y x2 son las coordenadas de un punto y x1 y 1 la coordenada del otro punto. Y n, en esa representación algebraica de la recta principal, representa el coeficiente de posición, que como hemos dicho repetidamente es básicamente el punto donde la recta corta el eje vertical. ¿Ya? ¿Qué es importante? Conocido 2 puntos de una recta, es posible definir la recta teniendo su pendiente y su coeficiente de posición. Esto es importante. ¿Qué me dice? Me está diciendo en general que basta tener solamente 2 puntos de una recta para poder definirla completa, tanto en su pendiente como en su coeficiente de posición. ¿Ya? Entonces, eso es importante porque es una máxima, una cosa que se da siempre. Si usted tiene 2 puntos de una recta, usted la puede definir completamente. Finalmente, una función lineal puede ser representada como f de x igual a mx más m, donde f de x señala que existe una función cuya variable independiente f es x, disculpen, que es igual a una función lineal dependiente m y coeficiente de posición. Básicamente eso. Eso. Entonces, planteo estas tres cosas de la conceptualización general de la función, del concepto de función, chiquillo, aclarado esos conceptos, llevado y aterrizado a lo que es la función lineal, y sabiendo que la función lineal tiene un comportamiento gráfico que se expresa a través de una línea recta, por lo tanto la ecuación de la recta me da el comportamiento gráfico de la función lineal, les planteo la siguiente actividad sincrónica, que como se lo señalé al comienzo, tiene la idea de un poquito ratificar poder desarrollar el análisis gráfico del comportamiento de la función lineal, pero utilizando algún software de matemática. Dice actividad sincrónica, y eso yo les pido que lo puedan, cada curso lo pueda ahí abordar las dudas con su profesor, ¿cierto? Ahí primero A, primero B, primero C con su respectivo profesor, en particular primero A conmigo, Fernando Loncón. Dice, utilizando un software de gráficas matemáticas, dos alternativas, Desmos o GeoGebra, ahí lo tenemos que conversar, yo por lo menos ocupo Desmos, que se puede ocupar en línea, ahí en clase lo vamos a aclarar. Dice, y utilizando algún método analítico, se pide determinar la pendiente, el coeficiente de posición y la representación gráfica de las siguientes funciones lineales. Y tengo tres casos. Primer caso, me dicen que la función lineal está dado por x, 3x menos 2. Entonces acá me piden las dos cosas que me piden, la determinante y el coeficiente de posición lo tengo que leer, ¿cierto? La pendiente es 3, el coeficiente de posición es menos 2. Y la representación gráfica la voy a ocupar en Desmos. Ahí tenemos que practicar y eso yo les pido, si ustedes pueden indagar cómo se trabaja en esos programas, yo les recomiendo que se metan a Google y pongan Desmos y ahí les va a llevar a una calculadora gráfica, que es lo que yo pretendo usar. Y ahí vamos a graficar. En la 2 me entregan una función lineal en su forma de relación entre variables. Me dicen que existe una relación lineal entre dos variables x y dada por 2x más 5y, donde esta variable es constante igual a 4. Entonces a partir de esa me piden determinar su pendiente, su coeficiente de posición y la gráfica. ¿Ya? Y lo mismo para el último caso, 3, se da g de x una función lineal donde el punto A y el punto B pertenecen a dicha función lineal. Por lo tanto, a partir de estos dos puntos se le pide determinar la pendiente, el coeficiente de posición y la representación gráfica. Ya, ¿cómo abordar estos ejercicios que, como repito, lo estamos haciendo como análisis previo para poder empezar a trabajar con sistemas de ecuaciones lineales de 2x2? Es lo que hay que trabajar en clase. Básicamente lo vamos a centrar en ocupar estos programas de gráficas matemáticas para poder dar respuesta a lo solicitado. Eso en general, chiquillos. Por su atención, muchas gracias y nos vemos en la próxima ocasión que me toque grabar para Primero Medio un video. Que estén muy bien, adiós.